escuchas? Sigue ¿Mejor? estando bajo. No tanto. Bueno, no sé. Vamos a ver, cualquier cosa, si me escucha muy alto, entonces me avisan. Voy a pegarme Bien. voy a pegarme el micrófono un poquito más a la boca. Bien, ya está grabando, ya tenemos confirmación de la grabación. Procedemos entonces a incluir el sonido del equipo y a compartir mi pantalla, ¿ok? Si nadie dice nada es porque esto ya están viendo la imagen de mi computador y me están consiguiendo escuchar. Así que procedo entonces a la clase del día de hoy. Bien, un pequeño repaso, quizá para recoger lo más importante que habíamos hablado el día martes. Esto sería esto que está aquí. Nosotros habíamos encontrado una función potencial escalar magnetostática, la llamamos V sub m, a partir de la ley de Ampère de rotacional de H igual a J, donde hicimos que J era igual a 0, lo que nos permitió entonces poder expresar la intensidad del campo magnético como el negativo del gradiente de esa función escalar magnetostática. Muy parecido, idéntico a lo que se había hecho en electrostática en el curso de TEM 1 el año pasado. ¿Okay? Eso lo hicimos para el vacío y lo hicimos también cuando estaba en un medio con un material dieléctrico, con un material magnético, disculpa. Entonces, la otra ecuación de Maxwell que describe el comportamiento de un campo magnético, además de la de Ampère, es la cuarta ecuación de Maxwell, que dice que la divergencia de B es igual a 0. Ahí dijimos entonces, bueno, podemos colocar a B en función de alguna otra variable que sea tal de que cuando es colocada en la cuarta ecuación de Maxwell se cumpla todavía esa ecuación. Entonces llegamos a expresar a la densidad de flujo magnético como el rotacional de una función vectorial de posición, la llamada A, ¿ok? Y entonces ahí dimos las unidades de medidas de A, Weber sobre metro. Ahí entonces procedimos a decir, bueno, ¿qué forma tiene A? Vamos entonces a calcular A. Entonces utilizamos o partimos de la ley de Biot-Savart. Hicimos el uso de algunas identidades vectoriales, reemplazamos el factor vectorial y nosotros finalmente llegamos aquí, dijimos, bueno, este término pues se hace 0, este que está aquí, porque el aula no opera encima del vector de posición R. Y finalmente llegamos entonces, cuando se hizo la comparación, y dijimos, bueno, todo esto que está aquí, en esta integral más estas constantes aquí, pudiésemos decir entonces que representa el potencial vectorial magnético. Ok, y ahí entonces para una corriente lineal, superficial, y ¿no? Están las tres entonces. Nuestras nuevas herramientas, ahí procedimos entonces, fuimos a la ecuación vectorial de Poisson, siguiendo la similitud con la parte de electrostática, y entonces comenzamos entonces, partimos de la ley de Ampère, reemplazamos a B por el rotacional de A y llegamos a esto que está aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero rescatar de hoy para los problemas que vamos a hacer de práctica. Ahí, obsérvate que B, densidad de flujo magnético, es agarrar tu potencial vectorial magnético y hacerlo rotar una vez. Con eso tú tienes B. Ahora, si después de haber rotado A y obtenido B, vuelves a hacer otra rotación, esto te permite calcular la densidad de corriente volumétrica, la llamada libre, la volumétrica libre. ¿Ok? O sea que hacer rotar A dos veces te da como resultado J. Hoy vamos a ver un problema en donde hacemos rotar A dos veces para poder encontrar J. ¿Ok? Otra manera de encontrar J, bueno, fue utilizar
esta identidad vectorial, ¿no? Esto que nos llevó entonces a la ecuación vectorial de Poisson. Otra manera, te decía yo, de encontrar J es utilizando el laplaciano de A, ¿no? Ahí tú puedes encontrar J. O sea, que puedes encontrar J vía ley de Ampère, haciendo rotar dos veces a A, o puedes encontrarlo utilizando la ecuación vectorial de Poisson. Entonces, todo eso gracias a esta identidad vectorial. Este término se nos hizo cero, ¿no? Esa divergencia se nos hizo cero, ¿no? Y bueno, dijimos que esa divergencia de J pues es cero y que es un caso muy específico de la ley de la ecuación de continuidad de la corriente. Y ahí entonces encontramos finalmente entonces nuestra ecuación vectorial de Poisson, ¿ok? Ahí la escribimos en coordenadas cartesianas y la comparamos con la que nosotros ya conocemos en electrostática. Hicimos un resumen de toda la información, de las herramientas más relevantes hasta el momento, ¿no? Y bueno, no sé si antes de comenzar los problemas alguien tenga alguna pregunta en relación a la teoría o quiera realizar un comentario. Bien, vamos para allá entonces. Aquí está, lean el enunciado, por favor, denle una ojeada para entonces después comenzar a explicar. Bien. Tenemos un potencial vectorial magnético definido aquí. Tiene dos componentes, una componente en A de X. Obsérvate que la componente en A de X tiene dependencia en las variables Y y Z y que la componente en Z tiene una dependencia en la variable X. Te dicen, bueno, encuéntrate la densidad de flujo magnético B. Eso es simplemente agarrar y hacer la rotación de A, o sea, el producto vectorial de A. En B te dicen, bueno, calcúlate el flujo magnético a través de la espiral cuadrada, y la espiral cuadrada está descrita aquí en Z igual a 0, o sea, que quiere decir que la espiral estaría en el plano XY, ¿ok? Y Y puede ser menor o igual a pi, y X tiene que ser positiva, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Es la primera herramienta que tengo que utilizar para encontrar la densidad de flujo magnético. Una vez encontramos la densidad de flujo magnético, entonces hacemos el producto escalar con el vector de área de superficie y se calcula según los parámetros, según los límites que nos da la espira, y eso nos permite calcular el flujo magnético, ¿ok? Entonces vamos para allá. Ahí te repito A para que la tengamos presente cuando la vayamos a necesitar. Y entonces calculamos, entonces buscamos en nuestro manual de fórmula cómo se escribe el rotacional de un vector A en cartesianas. Y volteando a ver aquí A, entonces yo puedo determinar cuáles son los términos que se hacen cero y cuáles entonces sobreviven. Escribí el vector en una forma genérica para que sea más fácil identificar quién sobrevive y quién no. Ahí está, los dos primeros se van. Ok, A de Z no tiene dependencia en Y, o sea que solamente depende de X. Y A de Y, bueno, no tenemos A de Y, así que eso es cero. Y entonces acá A de Y pues tampoco tenemos, quiere decir que nos estaría sobrando entonces esta componente en Y y esta componente en Z. Entonces, obsérvate que A tiene componente en X y en Z, pero no en Y. Y cuando hago la rotación, entonces que encuentro B, densidad de flujo magnético, entonces sí tengo una componente en Y y continúo teniendo la componente en Z, más la en X, claro, se fue. ¿Ok? Ahí está nuevamente la forma genérica y aquí está mi expresión simplificada. Entonces,
que fueron los términos que nos sobraron, ¿ok? Entonces vamos allá, la he repetido aquí y ahora entonces simplemente lo que hacemos es ejecutar lo que nos está diciendo que esta expresión que hay que ejecutar. Ahí está la expresión de A y comenzamos a ejecutar. Veamos, parcial con respecto a Z de A de X. Bueno, A de X es esto que está aquí. Lo colocamos aquí. Dice menos parcial con respecto a X de A de Z, parcial con respecto a X de A de Z. A de Z es esto que está aquí. Lo colocamos aquí, todo en la dirección de Y, menos y parcial con respecto a Y de A de X. Ok, parcial con respecto a Y de A de X, que es todo esto que está aquí. Lo metemos aquí. Y simplemente nos queda una derivación relativamente simple, ¿no? Relativamente simple esa derivación. Voy a ponerla ahí nuevamente y ahora ejecuto la derivación. Y ahí está entonces. Pueden verificarla. Es muy simple. Vamos para allá. Ahora sí, entonces te pongo la expresión final. Ahora pues con su correcta unidad de medida en el sistema internacional de medida. Bien, con eso hemos calculado B. Ahora hay que proceder y utilizar esta B para poder hacer el cálculo del flujo magnético. Ahí está la expresión que vamos a utilizar. Un pequeño dibujo de la espira en el plano X, XY, Z igual a 0. Y hay que tomar entonces, como estamos en el plano XY, entonces mi DS sería lo que hemos llamado NDA. Y esto, ¿qué te puedo yo decir? Sería el diferencial en X por el diferencial en Y en la dirección de A de Z. ¿Ok? Entonces, eso ya nos llama la atención en el siguiente sentido. Nuestra expresión de B apareció con dos componentes, una componente en Z y la otra componente era en Y, porque la de X se hizo 0. ¿Ok? Entonces, si mi área está en A de Z, quiere decir que únicamente cuando yo haga el cálculo del flujo me va a sobrevivir esta expresión en el producto escalar. Esta será 0 porque forma 90 grados. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Ahí está. Entonces aquí estoy poniendo B. La estoy colocando aquí en la integral escalar con dx de y de z. Y entonces ahí se ve fácilmente entonces que a de z con a de z es 1 y entonces los otros a de y con a de z son vectores perpendiculares. Eso te va a dar 0. Entonces este es el único término que me va a sobrevivir, ¿no? Entonces ahí procedo. Entonces procedemos a reemplazar los límites de la integral, ¿no? Hasta dónde va z. Bueno, z decía el enunciado que era igual a 0. Estamos en el plano XY. Y entonces tenemos que hacer la integral en X y la integral en Y. Entonces, recordamos que dice que la espira es cuadrada. Entonces, si la espira es cuadrada, quiere decir que X y Y son iguales y que son iguales a pi. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de tomar cuidado, además de las integrales, con el hecho de decir aquí que vamos a calcular nada más que la mitad de esta espira que está mostrando el dibujo. Solo necesito la mitad. ¿Y cuál es la mitad? Necesito esta mitad que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué necesito esa mitad? Vamos para allá, vamos a ver para ver si nos aparece aquí. No nos aparece aquí. Voy a echar un poquito para atrás. En el enunciado, aquí está. Es una espiral cuadrada. X, digo, Y es menor o igual que pi. Entonces, si Y es igual a pi, X también tiene que ser igual a pi porque es una espiral cuadrada. ¿Ok? Pero aquí me dice que X es un número positivo. ¿Ok? Entonces, si X es un número positivo y que la espira es cuadrada, entonces Y es igual a X, entonces ambas son iguales a pi. Entonces, solo tengo que calcular la mitad, este pedazo aquí nada más. ¿Ok? Porque X no puede ser X tiene que ser positivo. Pero no puede ser negativo, o sea, no puedo calcular la otra mitad de la espira. Entonces,
solamente podemos calcular el flujo en esta mitad, ¿no? Entonces, eso es lo que establece nuestros límites correctos para poder entonces hacer la respectiva, ahí estamos, la respectiva integración. Tanto x y y va de 0 a pi, z es igual a 0, y es una integral muy simple, ¿no? Demasiado simple. Evaluándolo, ¿no? Y entonces me queda que el flujo magnético es 2pi Weber. Una pregunta, muchachos. Bien, no hay preguntas, no hay comentarios. Vamos al segundo problema, entonces. Denle una ojeada para que se sitúen en el problema. Ok, veamos lo siguiente. Entonces, considérate un conductor cilíndrico, longitud infinita, radio A, se encuentra a lo largo del eje Z. El potencial vectoral magnético tiene esta forma. Observate que el potencial vectoral magnético está en A de Z. Ok. Y él es producido por una densidad de corriente uniforme J, que viene expresada como J sub 0 en la dirección de A de Z. Entonces quiere decir que tanto J cuanto el potencial vectoral magnético están en la misma dirección. ¿Ok? Entonces puedes trabajar ya sea en cilíndricas o en cartesianas, como te sea más fácil. Entonces la primera dice, bueno, calcúlate a partir de la densidad de corriente J y del potencial vectoral magnético, verifícate la ecuación vectorial de Poisson. O sea, nosotros llegamos a la ecuación vectorial de Poisson a través de la ley de Ampère, reemplazamos B por el rotacional de A, aplicamos una identidad vectorial y ahí entonces un término de esa identidad vectorial se hizo 0 y nos quedamos entonces con la ecuación vectorial de Poisson. Lo que quiere el problema ahora es que tomes ese potencial vectorial magnético que te está dando y esa J que también te la está dando y llégate nuevamente a la ecuación vectorial de Poisson. En B, lo que te está pidiendo es la intensidad de campo magnético dentro del cilindro, pero utilizando el potencial vectorial magnético. Entonces eso quiere decir que simplemente tendrías que hacer B es igual al rotacional de A, poner a rotar este potencial que está en A de Z, ponerlo entonces a rotar, eso te va a dar B, y bueno, como B y H están relacionados a través de mu sub 0, ahí entonces puedes saber cuánto vale H. Y el último sería C, nuevamente encontrar H, pero ahora de otra forma, utilizando entonces ley de Ampère en forma integral, para los casos que estamos viendo hasta ahora de invariante en el tiempo. Entonces vamos con la primera parte y voy a poner allí y ustedes denle una ojeada y verifiquen ahí la información, por favor. Bien, vamos allá entonces. Miren, muchachos. El laplaciano de A en cartesiana lo podemos poner con cada una de sus componentes, en X, en Y y en Z, ¿ok? Entonces, ya de hecho, y gracias a Dios, que el potencial vectoral magnético solo está, tiene componente en A de Z. Y digo gracias a Dios porque se elimina
la componente en Y y se elimina la componente en X y queda un tratamiento matemático un poco más amigable, ¿no? Ok, nos quedó entonces, ahora nos queda solamente la componente en Z, entonces expresamos aquí el laplaciano aquí, segunda derivada de Z, de A de Z con respecto a X y así para cada una, para Y y para Z, ¿ok? Pero ahí entonces recordamos que el laplaciano en A de Z, él solo tiene dependencia con X y con Y, no tiene dependencia en Z. Voy a regresar. O sea, obsérvate el laplaciano aquí, la componente en Z solo tiene dependencia con las variables X y Y, no te aparece la variable Z aquí adentro. ¿Ok? Entonces quiere decir que de estas tres aquí, la de A de Z aquí, la segunda derivada parcial con respecto a Z, se va. Y solamente nos quedamos con estas otras dos acá. Entonces ahora procedemos a reemplazar entonces la expresión de A de Z. Aquí está. Son dos derivadas, o sea, con respecto a X. Y entonces acá dos derivadas con respecto a Y de A de Z. Derivamos aquí con respecto a X dos veces y nos queda un 2 nada más. Y acá derivamos dos veces con respecto a Y y nos vuelve a quedar un 2, ahora en este caso acá. Entonces, pues simplificamos lo que hay que simplificar y pues sumamos lo que hay que sumar y me queda que el laplaciano del vector A es igual a menos mi sub 0 J sub 0 en A de Z. Recordamos que el problema decía en su enunciado que ese potencial vectorial magnético que estaba en A de Z estaba siendo producido por una densidad de corriente volumétrica que era igual a J0 en la dirección A de Z. Entonces quiere decir que J0 en la dirección A de Z, esto que está aquí, es mi J. Y lo puedo reemplazar entonces por mi J vector. Y esto es nuevamente hemos llegado a la ecuación vectorial de Poisson ahora de una forma un poquito diferente a lo que lo habíamos hecho anteriormente. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna contribución? Ok, excelente. Entonces, vamos entonces ahora para el siguiente problema, el siguiente punto que es la parte B. Denle una ojeada y ya comenzamos entonces a discutirlo. Ok, muchachos, lo siguiente entonces, tenemos que encontrar la densidad el campo magnético H y eso lo hacemos a partir del rotacional. Entonces, de A, aquí entonces simplemente hemos puesto todo en términos de H, sería 1 sobre mu sub 0 rotacional de A. Ok, aquí nos queda 1 sobre mu sub 0 y toda esta expresión que está dentro del corchete está siendo multiplicada por 1 sobre mu sub 0 y ella representa entonces el rotacional de un vector A en cartesianas. Ok, entonces hay algunos términos que se hacen cero, otros que sobreviven. Recuérdate que el potencial vectorial magnético solo está en A de Z, así que este término sobrevive y este término aquí también sobrevive. ¿Ok? Estos dos términos acá se van. Y bueno, es interesante ver lo siguiente porque inicialmente A solo está en A de Z y la he hecho rotar. Al hacerlo rotar, entonces ahora tiene componentes en X y en Y. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Nos quedan estas dos aquí, ¿no? Entonces, ahora reemplazamos A de Z. Pues A de Z es todo esto que está aquí y esa derivada tiene que ser con respecto a Y.
De manera similar, entonces acá una derivada con respecto a x de a de z, que es todo esto que está aquí en el corchete, ¿ok? En el paréntesis, disculpa, ¿ok? Entonces, derivamos con respecto a y, es una derivada muy simple, me queda 2y aquí, y acá me quedaría, derivada con respecto a x, me quedaría entonces 2x, ¿ok? Entonces, simplificamos lo que haya que simplificar, me queda de esta forma, me queda de esta forma aquí, y la sumo, ¿ok? Y entonces, o procedo mejor no a sumar, sino disculpen, a sacar el mínimo común, que sería J0 sobre 2, y entonces me queda esta expresión aquí. Y eso en amperes por metro, esa es entonces la forma de mi intensidad de campo magnético. ¿Ok? Dentro del cilindro la podemos expresar o pasarla de cartesiana a cilíndrica, tomando en consideración que el ρ, el radio del cilindro, sería básicamente entonces la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, o sea, ρ cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y eso me permite a mí expresar mi h ahora en cilíndrica. Y eso lo hago porque el cálculo de la intensidad de campo magnético en la parte C es más fácil realizarlo utilizando ley de Ampère, es más fácil realizarlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, si no hay pregunta en relación a la parte B, nos vamos a la parte C. Aquí está, pueden darle una ojeada, por favor. Profesor, ¿puede regresar a la anterior diapositiva, por favor? Listo, profe, gracias. ¿Cómo no, caballero? Para servirle. Bien, muchachos, es muy simple, ¿no? Esta parte aquí de la izquierda de la ley de Ampère ya la hemos calculado para esos casos y ya ponemos directamente aquí porque ya sabemos cuánto da esa integral, ¿ok? H en la dirección de dl, y dl es el elemento de longitud de la trayectoria amperiana, que eso será 2pi ρ, porque es el radio del cilindro, ¿ok? Entonces, acá en la parte derecha, la parte que se hace el cálculo de la corriente, aquí está expresado en términos de J, producto escalar con N de A. Ok, a J es J sub 0 en A de Z, y aquí, bueno, aquí hay que tener cuidado con el de A. Ok, bueno, un J0 es uniforme, sale de la integral y tenemos que integrar de A. Entonces, como es un cilindro, lo que tú tienes que integrar de área es la tapa de arriba del cilindro, ¿no? Entonces, esa tapa arriba del cilindro, en coordenadas cilíndricas, entonces sería ρ de ρ de phi. Sería esa tapa del cilindro, que la calcularías desde 0 hasta ρ y de 0 a 2pi para poder calcular toda esa tapa que está siendo atravesada por la corriente. Es una integral muy simple. Me queda ρ al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2pi. Cancelamos, muchachos, lo que haya que cancelar. Y me queda que h de phi es J0 por ρ sobre 2 en forma vectorial. Me quedaría aquí en la dirección A de phi y su respectiva unidad de medida, que podemos pasar a la cartesiana y sería exactamente lo que habíamos calculado anteriormente en la parte B utilizando el rotacional de A. Entonces, dos maneras diferentes de calcular la misma variable, ¿no? Utilizando inclusive estos sistemas de coordenadas diferentes, ¿verdad? Entonces, es relativamente simple trabajar con esto, pienso yo, porque ellos tienen una sistemática de trabajo, una sistemática de cálculo, ¿no? Que lo hace muy, muy simples. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda para disipar? ¿Alguna contribución? Bien.
Vamos para allá. Entonces, muchachos, al tercer problema, dense una ojeada a ese problema ahí, por favor, para que se vayan ubicando. Bien, el problema es un poquito interesante y a pesar que la expresión para el potencial vectorial magnético es una expresión bien simple, solo una componente en A de Z, con los cálculos matemáticos él se va complicando un poquito más, ¿ok? Yo voy a intentar no profundizar mucho el cálculo matemático. El problema, él está correcto, ha sido verificado innumerables veces, así que está todo bien correcto. Porque lo que me interesa es ejemplificar, ¿qué te puedo decir? Ejemplificar la sistemática de trabajo, ¿no? Bien, él nos está definiendo un potencial vectorial magnético en A de Z. Es un potencial bastante simple, solo una componente. Esa componente tiene una dependencia en ρ y tiene una dependencia en φ. Estamos en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces dice, bueno, calcúlate la densidad de flujo magnético. Ok, excelente. Quiere decir que para calcular B yo simplemente tengo que poner a rotar este vector A. Él está en una componente en Z, él debe quedar en una otra componente, ¿ok? Posterior a eso nos dice, bueno, calcúlate ahora la densidad de corriente volumétrica utilizando amper en forma diferencial. Entonces, como ya tienes B, amper en forma diferencial te dice que el rotacional de H es igual a J. ¿Ok? El rotacional de H es igual a J. ¿Ok? Eso es interesante porque eso fue precisamente lo que utilizamos cuando encontramos la ecuación vectorial de Poisson, ¿no? Nosotros simplemente tomamos la ley de Ampère, rotacional de H igual a J, y pusimos en H, pusimos que H estaba relacionada con el rotacional de A, ¿no? Y entonces pusimos allí el rotacional de A. Y para encontrar J, nos quedaba entonces que J sería el rotacional del rotacional de A, que fue la observación que les hice al inicio de la clase, precisamente porque es en este punto que nos aparece esa información. Entonces, la otra sería hacer el mismo cálculo de J, pero ahora utilizando la ecuación vectorial de Poisson. ¿Ok? Excelente. Y después, por último, el flujo magnético que pasa a través de una superficie dada para un radio ρ de 5, que se mueve un cierto ángulo, una superficie que se mueve un cierto ángulo de 0 a pi medio, 0 a 90, y que tiene una longitud de 0 en z, de 0 a 10. Entonces, donde se considera que el vector unitario normal es paralelo a de ρ. Entonces, esto lo que me está describiendo a mí es calcular el flujo magnético a través de una pequeña sección, de un pequeño parche, para hacer un poquito más, darme a entender de la mejor forma, un pequeño parche de la envolvente del cilindro, ¿ok? De la envolvente del cilindro. Entonces vamos acá, vamos a calcular la densidad de flujo magnético, ya se calcula relativamente fácil. Ahí está mi A, escrita en una forma aquí bien simple también, A de Z, y aquí está B rotacional de A. Y ahí está entonces rotacional de A en cilíndrica. Vamos a nuestro manual de fórmula y entonces lo anotamos. Algunos términos se van a ir, otros términos se van a quedar. Veamos entonces. Ese término se va. Este otro término se va.
Este otro término se va. Y este último término se va. ¿Ok? Entonces básicamente me quedaría con este término parcial de A con respecto a phi. Puedo derivarlo sin ningún problema. Y la parcial con respecto a rho de A de Z. ¿Ok? Que creo que también ahí está. Nos queda ahí entonces los dos términos. ¿Ok? Tenemos, porque recuerden que A depende de rho y depende de phi. Son los dos términos que sobreviven. Los otros dos términos entonces se nos hacen cero. Vamos a mantener la expresión. Aquí la pongo en la esquina superior derecha. Ahí está. Y entonces ahora pongo mi A aquí para no olvidarla y proceder entonces a ejecutar lo que nos está diciendo la expresión de B aquí. ¿Ok? Entonces simplemente reemplazo aquí que me queda 1 sobre rho parcial con respecto a phi de A de Z. A de Z es esto que está aquí. Pimba lo ponemos aquí. Todo en A de rho más parcial con respecto a rho. Negativo aquí de A de Z. A de Z es todo esto que está aquí. Pimba lo ponemos allí. Y ahora simplemente sería ejecutar. Entonces proceda entonces a hacer la derivada parcial con respecto a phi aquí. Y aquí la derivada parcial con respecto a rho. ¿Ok? Derivada parcial con respecto a phi aquí sería seno de phi, es coseno de phi. Y entonces acá con respecto a rho, ¿no? El signo menos se hace con el otro signo menos acá en la derivada con respecto a rho, se me hace positivo. Y ahí tenemos entonces, factorizamos para ponerla un poquito mejor, ¿no? Y entonces, obsérvate lo siguiente, ¿no? Aquí le ponemos la unidad de medida, Weber sobre metro cuadrado, o podemos ponerlo en Tesla. Obsérvate que tu A estaba en A de Z, sin embargo, cuando rotaste en una vez, entonces ahora B, la densidad de flujo magnético te queda con componente en A de rho y con componente en A de phi. ¿Hasta ahí, muchachos, alguna duda? Bien, esa expresión de B es muy importante porque en la segunda pregunta nos dicen que encontremos J, ¿ok? Que nos encontremos J y entonces aquí está utilizando la ley de Ampère. Entonces despejamos aquí por H, H sería B sobre mu sub 0. ¿No? Y aquí es así. Ya hicimos esta rotación. Ya hicimos este producto vectorial. Ahora tenemos que volver a hacerlo. Y que era lo que le decía al inicio de la clase, ¿no? Si yo tengo A roto una vez, encuentro la densidad de flujo magnético. Roto una segunda vez, encuentro la densidad de corriente volumétrica. ¿Ok? Entonces tenemos que rotar una segunda vez. Entonces ahora nuevamente buscamos nuestra fórmula aquí del rotacional en cilíndrica y anotamos para entonces después ir a ver con mucho cuidado entonces cuáles se nos hacen cero. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces estoy poniendo aquí a rotar B. Entonces esa rotación viene escrita aquí así. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Aquí lo hice nada más que para recordarlo. Esta era cuando aplicamos ley de Ampère, que fuimos a encontrar la ecuación vectorial de Poisson. Teníamos rotacional de A y hoy te dije pues que eso es lo que me da mi J. Y que bueno, eso era igual usando aquella identidad a este término aquí a la derecha, que este es el laplaciano, y que este término aquí se nos hacía cero. Que por lo tanto, entonces, el laplaciano de A sería el negativo de mu sub 0 por J.
Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Ya rotamos A, ahora vamos a rotar, rotamos A para obtener B y ahora vamos a poner a rotar a B para poder encontrar J. En la parte C nos piden que encontremos J, pero que encontremos J trabajando con el Laplaciano, o sea, con la ecuación vectorial de Poisson. Entonces vamos para allá, muchachos. Veamos los términos que se hacen cero. Te pongo B aquí, y para que te des cuenta entonces qué términos se hacen cero. Ese término se hace cero. No tenemos componente de B en Z. Este término también se hace cero. La componente en phi de B no tiene dependencia en Z. Ese otro término también se hace cero. La componente en ρ de B no tiene una dependencia en Z. Este otro término también se hace cero. No hay componente de B en Z. Y nos queda el último término en A de Z. Entonces, interesante porque tenías A que estaba, el potencial vectorial magnético estaba en la dirección de A de Z, lo hiciste rotar una vez y encontraste B y ahora con unas componentes en A de ρ y en A de phi. Pones a rotar B nuevamente y te regresa entonces a la dirección A de Z. ¿Okay? Las componentes entonces otras A de ρ y A de phi se van. Regresa a la misma componente que tenías inicialmente con el potencial vectorial magnético, que era en Z. ¿Ok? Ok, entonces ahora sustituyendo en la ley de Ampère, que era lo que teníamos, rotacional de B sería rotacional, y aquí estoy poniendo toda la expresión de B. ¿Sí? Toda la expresión de B. ¿Ok? Entonces, en la siguiente slide lo que vamos a hacer, vamos a colocar esto en el extremo derecho y vamos a ejecutar lo que esto nos está diciendo que tenemos que ejecutar. Aquí está. En el extremo derecho, ahí está lo que hay que ejecutar y aquí está B con cada una de sus dependencias, escrito en una forma general, cada una de sus componentes, mostrando entre paréntesis de qué variable depende, ¿no? Entonces, repito la expresión anterior y entonces procedemos a ejecutar. ¿Okay? Es muy simple. Tenemos 1 sobre mu sub 0, aquí está, 1 sobre mu sub 0. Tenemos acá en la expresión a ejecutar 1 sobre ρ, aquí está. Todo eso estaría multiplicando entonces a la parcial con respecto a ρ, de ρ multiplicado por B phi. Entonces, ¿quién es B phi? Bueno, B phi es esto que está aquí, que es entonces lo que ponemos aquí. Dice menos parcial con respecto a phi, de B ρ. Y bueno, ¿quién es B ρ? B ρ es todo esto que está aquí, incluyendo ese 1 sobre ρ aquí. Ese 1 sobre ρ lo puse acá arriba en ρ menos 1, 15 e a la menos ρ coseno de phi. ¿Ok? Excelente, hemos ejecutado lo que nos dice los términos que no se hicieron cero. Eso en A de Z. Y ahora simplemente es hacer una matematiquita de las más simples, unas derivadas parciales muy simples. Esta derivada aquí parcial y esta otra derivada aquí parcial. ¿Ok? Entonces, haciendo la derivada parcial, me queda este término aquí, de esta derivada parcial, me queda este término acá, y esta otra acá, me queda este otro término acá. Agarramos, podemos, ¿cómo te puedo yo decir? Cambiarle la forma simplemente factorizando, y nos queda de esta forma la J, ¿ok? En amperes por metros cuadrados en la dirección de A de Z. Entonces, esa J la vamos a guardar en el chip, porque ahora vamos a encontrar esa J, pero utilizando la expresión, la ecuación vectorial de Poisson. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna contribución?
Bien, vamos para allá. Entonces, el potencial vectorial magnético está en A de Z y nuestra J también está en A de Z. Ok, vamos a encontrar J ahora usando ecuación vectorial de Poisson. Aquí está la ecuación vectorial de Poisson. Aquí la reescribo, ¿no? Componente en Z. Y despejando, entonces nos queda la J, nos queda entonces aquí en su componente en Z. Entonces, quiere decir que ahora tengo que calcular el laplaciano de A de Z. Me voy a mi manual de fórmulas. En este caso, si la quieres en el sádico, la página 84, ecuación 3.61 o algo cerca de eso, dependiendo del año de publicación del libro que tengas. Y en cilíndricas, el laplaciano viene dado por esta expresión. Ok, entonces vamos para allá, ejecutamos lo que hay que simplemente ejecutar. Ok, ahí está recordándonos la forma de nuestro potencial en A. Ok, A de Z aquí, ¿no? Entonces vamos a derivar A de Z aquí con respecto a ρ, vamos a derivar A de Z con respecto a phi dos veces y vamos a derivar A de Z con respecto a Z. Ok, pero a Z con respecto a Z no le veo dependencia aquí con la variable Z a esa componente aquí. Entonces este término tiene en principio que ser cero. Ok, y he repetido algunas cosas. Reemplazamos a. Ok, y aquí entonces nos queda el primer término aquí, ρ parcial con respecto a ρ, queda ρ parcial con respecto a ρ aquí, y de A de Z, que es esto que está aquí, lo ponemos aquí, más 1 sobre ρ cuadrado, 1 sobre mu sub 0, que viene pues de acá, ahora la vamos a sacar de allí para factorizarla, y me queda la segunda derivada con respecto a phi con respecto a phi de A de Z, que A de Z es esto que está aquí, lo ponemos aquí. El otro término se hace cero. ¿Okay? Ahí entonces hay que hacer, ya está planteado el problema, simplemente hacer una pequeña derivada muy simple en dos ocasiones. ¿Okay? Aquí está la primera derivada aquí con respecto a ρ, me quedaría aquí menos 15 e a la menos ρ por ρ en seno de phi, y acá algo parecido, solo que con respecto a phi, la primera vuelta, la primera vez, entonces la derivada del seno es el coseno. ¿Ok? Todo en A de Z. ¿Ok? Y entonces ahora procedemos. Ya aquí factorizamos el 1 sobre mu sub 0, lo hemos factorizado. ¿Ok? Procedemos entonces a hacer la segunda derivada. Ahora aquí con respecto a ρ, aquí simplemente he sacado factor común para ponerla más simple e ir llevándola a la misma expresión J que habíamos encontrado anteriormente. Y entonces acá la derivada del coseno de phi es entonces menos el seno de phi, y aquí está el signo menos. ¿Ok? Y ahí entonces la factorizamos y la ponemos, la llevamos a la misma forma en la que la habíamos encontrado en el ítem anterior, utilizando la ley de Ampère. Y te das cuenta entonces que es básicamente pues el mismo resultado, ¿no? ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿Alguna observación? Bien, vamos para allá. Entonces, nos falta la última parte. Bien, muchachos, son las 11:12. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar, ya que estamos
caliente y la parte del flujo es relativamente simple y rápida. Entonces vamos a terminar este problema y entonces tomamos nuestros 5 minutos. ¿Ok? Ok, ahí está mi expresión para el flujo, es una superficie abierta. Nuestra expresión para B con su componente en A de ρ y en A de phi que habíamos encontrado. Ahora hay que tener cuidado con el dA. ¿Quién es tu dA? Ok, recuerda que estás en un cilindro, el problema te dijo ρ, creo que era igual a 5, te digo, el dA está en la dirección A de ρ, o sea, en la dirección ¿no? axial. Entonces aquí está phi y yo, bueno, ¿qué te digo? Esto ya lo conocemos del año pasado. Aquí está nuestro B, que es este que está aquí, escalar con el dA. Entonces, ahí digo, bueno, ¿cuál es el dA? Bueno, el mismo problema te decía, bueno, calcula el parchecito de una envolvente porque el vector unitario nomás está en la dirección A de ρ. Entonces, lo que tienes que calcular es este parchecito aquí, que iría de QBA y regresa al punto B. ¿No? Ese es el parchecito que hay que calcular. Entonces, esa área es ρ de phi multiplicado por dz, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ahí, bueno, dirás, este término se hace cero con el producto escalar aquí. Ese término se hace cero y solamente nos quedan los términos que están entonces en A de ρ aquí y este otro acá. Entonces lo hacemos, ahí están los términos que sobrevivieron y ahora procedemos entonces a calcular los límites de la integral. Mira que te vuelvo a poner la figura, aquí está el ρ de phi en dz y el vector unitario normal a la superficie es aquí en A de ρ y entonces es ese parchecito literalmente. Entonces colocamos los integrales y resolvemos. Z creo que iba de 0 a 10, ¿sí? Y el d phi te decía que era de 0 a pi medio. Y lo que me queda aquí es esta integral de 15 e a la menos ρ coseno de phi de z. Este ρ se cancela aquí con esto otro. Y me queda esa integral, es una integral muy simple. ¿Ok? Reemplazando allí los valores. ¿Ok? Y reemplazando al final me queda el flujo magnético 1,011 Weber. Sería el flujo magnético. Pregunta, duda, muchachos, algo que no esté claro. ¿Alguien quiere agregar algo a ese problema? Ok, excelente, muchachos. Miren, entonces mi reloj dice que son las 11:16. Entonces vamos a regresar a las 11:21 para tomar los 5 minutos. ¿Ok? Estiren las piernas y descansen la vista. Regresamos a las 11:21.
Bien, muchachos. Estamos de regreso. 2 minutos tarde. Disculpen. Esto. No sé si alguien me puede dar la confirmación, por favor. Se lo agradezco. Esto. ¿Da confirmación? El audio. A ver si todo está normal. Gracias por la confirmación por ahí. Iba a Se decir escucha, profe, y se ve el PowerPoint. ok, vamos para allá, muchachos. Entonces, ven. Hay algunas cositas que quiero mostrar aquí. Este es un último concepto. Rápido, es un solo slide antes de comenzar a la ecuación de continuidad de la corriente, que es el último tema antes del parcial. Antes del parcial todavía tenemos la otra semana de trabajo y entonces, porque el parcial sería el día 6 de mayo. ¿Ok? Bien, el flujo magnético y el potencial vectorial magnético. Hasta ahora hemos calculado el flujo magnético de esta manera aquí, ¿no? O sea, P.NDA, ¿ok? Lo que andamos buscando es una manera de expresar el flujo magnético. Si ya expresamos a B como una función del potencial vectorial magnético, queremos llegar a una expresión del flujo magnético, pero que quede expresado en función del potencial vectorial magnético, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Lo que hacemos es muy simple, es aplicar el teorema de Stokes, que nos transforma una integral de área, superficie abierta, en una integral de línea, ¿ok? Entonces, utilizamos el teorema de Stokes, pasamos del área de la integral de área y la expresamos entonces en función de una integral de línea. Y esta es la expresión que queremos para poder calcular entonces, dejar el flujo magnético en función de el potencial vectorial magnético. ¿Ok? Entonces, nuevamente recuerda, es una integral de línea, es una trayectoria cerrada que te va a definir aquí la superficie abierta. Y así me queda la expresión entonces para el flujo magnético, ¿no? Queda una integral cerrada de A punto de L, ¿no? Esto determina el flujo magnético que atraviesa la superficie abierta utilizando el potencial vectorial magnético. Y esa expresión es importante, es muy buena. O sea, que tienes otra herramienta. O sea, puedes calcular el flujo ya sea con esta expresión que hemos estado trabajando, o puedes calcular el flujo utilizando esta expresión acá, en la cual trabajarías entonces con el potencial vectorial magnético. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, dos armas, ¿ok? Dos armas. Entonces, ahora lo que quiero hacer con ustedes son dos aspectos. Un aspecto es que nosotros tenemos a disposición de quienes quieran trabajar dos problemas para ley de observar, dos problemas para ley de Ampère, dos problemas para ecuación de continuidad de la corriente y los dos problemas entonces para esta parte de flujo magnético, potencial vectorial magnético y ecuación de Poisson. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga el interés de que se le asigne un problema, serían en grupos de dos. No hay muchos problemas, ya se dieron cuenta. Pero sí yo podría asignarlo en función del orden en el que ustedes se muestren el interés. No, ustedes no son el único grupo que yo tengo otro grupo también, y ya en el otro grupo algunos muchachos ya se anotaron, así que el orden del establecimiento de los problemas sería según conforme se fueron anotando. Así que no sé, lo dejo a consideración de ustedes. Si hay algunos voluntarios que se quieran
participar, me avisan. Ok, no hay entonces voluntarios. Tenemos audio, tenemos video, así que todos me están escuchando. Ok, perfecto, vamos a dejarlo así. Entonces, no hay voluntarios. Hay algo que yo les quiero mostrarles en el día de hoy. Aquí. Este es un slide que yo vengo mostrando esta situación ya hace unos años ya. No es que ahora con el asunto de la pandemia, esto yo lo he mostrado, ¿no? Eso ya viene hace algunos años, la época que la profesora Marcela Paredes de Vázquez era la rectora. Ella en una ocasión nos envió una nota pidiéndonos que, y añadía a la nota algunos, no diría cuentos, eran básicamente algunas situaciones que ponían en relieve un poco de la parte de la ética y moral de las personas, porque no solamente somos un cúmulo de conocimientos científicos y tecnológicos, sino también, además del ser biológico y del ser científico y tecnológico, pues existe el ser social, ¿no? Que vive en una sociedad, inmersos todos en una sociedad. Este es un caso muy verídico en los años 55, en aquella época. Creo que a ustedes no se lo mostré en TEN 1. Evito que las cosas se repitan. Quizás lo haya mostrado de repente, como estaba lo de la pandemia, lo mostré, no sé, realmente no lo recuerdo. Quien tomó TEN 1 conmigo me lo dirá. El profesor Jonas Salk, que él trabajó, lideró un grupo en Estados Unidos, ya no recuerdo cuál es que era la universidad, si era la de Pittsburgh o la de Pensilvania, y ellos consiguieron la vacuna contra el polio. Y él simplemente abrió mano de la patente y dejó de ganar pues una exageración de dinero. Falleció en el 95. Esto, uh, y lo que él hizo, o no tanto lo que él hizo, sino el grupo de investigadores que trabajó junto con él, lo que ellos hicieron, tiene mucho a ver, ¿no?, con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día con este asunto de la pandemia, ¿no? Um, ok, en Estados Unidos en los años 50 y en todo el planeta, se sufrió de esa enfermedad, no existía una vacuna, se sufrió del polio. Si tú sobrevivías a la enfermedad, quedabas con problemas motores, neuromotor, y entonces era bastante complicado, ¿no? Eh, esto, y quizás todos llegamos a tener, por lo menos en esa época, yo por lo menos cuando niño conocí a un amigo que llegó a sufrir de polio, ¿no? Y todavía, a pesar que es algo que existe la vacuna y que en principio está bastante erradicado, todavía hay algunos países que tienen todavía sus brotes de polio. Y eran cosas muy parecidas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando llegaba el verano, y no existía la vacuna todavía, es igual a lo que sucede ahora mismo con la pandemia del SARS-CoV-2. Te venían los picos de los incrementos
de casos. Y aquí, por ejemplo, coloco algunas de las figuras de la pandemia actual, del SARS-CoV-2, de los datos aquí que he estado recogiendo aquí en Panamá. Aquí tienes el primer pico, que antes se veía bastante alto, pero cuando tuvimos la segunda ola fue tan alta que llegamos a tener hasta más de 5.000 casos en un solo día, que ha hecho que este pico parezca bastante pequeño en relación al segundo, ¿no? Y entonces asimismo, era en todo el planeta en aquella época, en los años 50, toda vez que se acercaba una ola, pues había mucha aprensión de las personas. Y bueno, el profesor Salk no patentó, no hizo la patente, lo que hizo con que la vacuna estuviese disponible. El año pasado, cuando comenzó este asunto, yo siempre me quedé pensando, bueno, ¿y cuándo es que va a salir algo que muestre un poco de humanidad entre nosotros los seres humanos? Porque nosotros los seres humanos tenemos que hacernos más humanos. Hemos dejado de ser tan humanos, ¿no? Entonces, el 12 de mayo del año pasado, este laboratorio, que es el que fabrica el Remdesivir, hizo una excepción para que países de bajos ingresos pudiesen comprar el medicamento. Permitió que algunos laboratorios de esos que se dedican a fabricaciones de medicamentos genéricos pudiesen fabricarlo y hacérselo llegar. Solo 127 países tuvieron acceso a eso. Panamá no tuvo acceso a eso porque nosotros no somos considerados un país de bajo ingreso, somos considerados un país de renta media, ¿no? Y el tratamiento para una persona de COVID, que yo recuerde de las propias palabras del director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, estaba entre $2.500 a $3.000 el tratamiento con ese Remdesivir, que es un tratamiento que se le daba o se le da a las personas que estaban ya en caso de COVID grave, ¿no? Porque el medicamento solo funcionaba en esa etapa, en las etapas tempranas no funcionaba, ¿no? Así que no sé, acá tengo otro gráfico acá de incremento de funciones en función del día. Aquí está la primera ola y esta entonces es nuestra segunda ola. Nosotros tuvimos de casi 64 fallecidos por día en esa segunda ola. Si tú volteas a ver el comportamiento de los dos gráficos es muy parecido. Y no son básicamente más parecidos por el hecho de que los incrementos de casos, la escala es muy alta, ¿no? Las defunciones, acá los incrementos, 64 para nosotros es mucho, pero gracias a Dios la escala es pequeña en relación a esta otra escala, ¿no? Pero observa que el comportamiento es el mismo. Observa además que la caída aquí en la segunda ola no es tan pronunciada, o sea que hay una caída aquí en las defunciones en la segunda ola. Sin embargo, la caída aquí en la segunda ola es una caída que de defunciones, esa caída fue realmente casi que una línea recta, ¿no? Fue bastante inclinada, ¿no? Entonces, lo que es extremadamente positivo, ¿no? Lo que algunos, inclusive, pienso yo que el MINSA todavía no está previendo, o no entiende, pero ya después de Semana Santa, 15 días después de Semana Santa, en principio se espera que el número de incremento de casos comience a aumentar. Todavía no ha aumentado, bueno, gracias a Dios que no ha aumentado, pero me parece que el propio MINSA está extrañado de que no entiende por qué es que los casos no hayan aumentado, y súmale a eso el hecho de que tienes las dos variantes brasileñas, P1 y P2, tienes la de Reino Unido y tienes la californiana en el país dando vuelta. Así que ese es más o menos, muchachos, no sé qué ustedes quieren. Está abierto
estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Bueno, nadie quiere opinar. Esto, ¿qué le podemos hacer? Vamos entonces a salir de aquí, dejar de compartir y entonces dejamos la ecuación de continuidad de la corriente para el próximo martes. Procedo entonces a detener la grabación